sano al hermano Luis en este momento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias. Pedimos, Señor, que tu embajada, que tus ángeles rodeen ese lugar. Que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, tomando control de todo procedimiento, de toda persona que se le acerque, de todo especialista o médico que esté alrededor de él. Decimos, Padre Santo, que hay certeza, que hay diagnóstico cierto, que hay revelación, Señor, de las verdades que solo tú puedes dar con relación a cómo intervenir, qué hacer, cómo ayudarlo en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú tomas dominio y control en este momento sobre su vida, sobre su vida, sobre la vida de él la ponemos en tus manos. Y decimos que allí no se hace nada en contra de lo que es tu decreto de vida a su favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. La segunda cosa que quiero hablar. Yo le había dicho a ustedes que oyeran el conversatorio, o sea, que se recuerdan que se lo asignamos hace ya una semana y le dijimos que lo escucharan. Yo quisiera, antes de comenzar con el material de esta noche, que 3 de ustedes me den un feedback, me hablen sobre el conversatorio. ¿Qué entendieron? ¿Qué recibieron? ¿Qué vieron? Si hay alguna pregunta, algo que no entendieron, por favor, yo quiero los micrófonos abiertos para el que vaya a hablar, por favor, hágalo. Yo quiero oír si usted recibió lo que allí se enseña, si lo entendió, si le añadió Dios alguna herramienta que usted no tenía, si siente que sí la puede manejar, la puede entender, si necesitaría más claridad sobre el tópico, sobre el tema, hábleme, por favor. Levante su mano. Un minuto o llamo por la lista, como hacen los maestros, ¿verdad? Mm. Mm. Ay, los que están aquí, ¿lo oyeron, lo vieron o no lo vieron? Mm. ¿Alguien va a compartir? Los que están aquí no han oído el conversatorio. Eh, Sí, ok, hay una mano levantada. Mira, yo escuché el conversatorio, me faltan los últimos 20 minutitos. Es que estoy tratando de ponerme al día. Pero para mí algo interesante fue que la persona había alguien que estaba argumentando en esa sala, va a haber alguien que está argumentando en contra pues, de uno. Y uno tiene que, No es alguien. ¿Quién es el que está argumentando? pues, el enemigo. Bueno, pues entonces no es alguien, Ok. porque nuestra lucha no es contra qué, Carne, contra carne ni sangre. Nuestra guerra no es contra gente, ¿verdad? Es contra qué, principados potestades, así como lo que habla Efesios 6. Por lo tanto, el que nos acusa de día y de noche tiene nombre, tiene ¿verdad? nombre. Y es Satanás, Y ¿ok? entonces, y lo interesante de todo es que tenemos abogados que abogue por nosotros. Cuando nosotros nos paramos, Sí, Cristo Jesús, amén, cuando vamos a los tribunales del cielo, que no es sí, otra cosa que el trono celestial del Señor, muy bien. nos exponemos, claro, nosotros nos Ujú. exponemos y le pedimos al Padre, Padre, el acusador me está acusando, pero yo tengo abogado. Y Sí. sangre de Cristo es la que me limpia y corta toda maldad. Y entonces Ujú. tú pones al juez y el juez es el que toma la determinación. Y le pone ¿Y quién es el juez? el Dios Supremo, el Todopoderoso. El Padre. El, Sí, el Padre. y, Acuérdense que el Dios Trino es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? y- Así que el juez justo, porque la belleza de ese pasaje de Hebreos 12, del 22 en adelante, es que habla de un juez justo, el amén. juez justo. Y Sí, ante él nos paramos, entonces Jesucristo es nuestro abogado, ¿verdad? abogado. Él es nuestro Abogado. abogado y sobre él cae todo. Entonces, Muy nosotros bien, no somos justificados por nosotros mismos, nosotros muy vamos bien. tranquilos delante de la presencia del Señor y les ponemos el caso. Ujú. Y es una persona, en esa exposición, el Señor se va a encargar de cerrar esa puerta, Muy cortar bien. todo. Emite sentencia a favor, ¿verdad?
Exacto, emite una sentencia a favor. Y emite hay un detalle más, ¿ok? Y quiero que alguien más conteste además de mil gracias, Glenda, porque de la nada. verdad que muy disciplinado, ya hizo la asignación. Yo quiero que otros de ustedes contesten. Todos los demás que están aquí escucharon el conversatorio. Contésteme. El fiscal. Le voy a hacer una pregunta. ¿El Espíritu Santo en el tribunal es el fiscal? Eso me estaba preguntando mi mamá. No, el Espíritu Santo no es fiscal, no viene, porque el fiscal está Está en acusado. contra, está en contra. Ujú. No, no. El Espíritu Santo es el que nos lleva Mm, a nosotros a ir al mm, tribunal del cielo. ok, sí, ¿Entiendes? ok. Esa, Bueno, te estoy haciendo una pregunta y no me están contestando. Ya me fui del tiempo. Sean honestos conmigo. ¿Quién no ha oído el conversatorio? Contésteme entonces eso. No, ¿quién más no ha oído el conversatorio? Levanten sus manos. Hermanos, contesten. No, ¿quién más no ha oído el conversatorio? Para saber si seguimos con esta conversación o no. Ujú. Bueno, pues entonces, esa asignación yo se las di y no es opcional, porque en vez de yo invitar al hermano, al licenciado Banucci que viniera aquí a darnos esa clase, precisamente lo que hice fue que se los remití a ustedes porque ya está grabado y, y podemos nosotros cubrir otro material para eso mismo, para no tener que utilizar una lección número 13 una semana más. Pero yo necesito que ese material sí se cubra, no es opcional, no es opcional. Estamos aquí haciendo unos compromisos serios de trabajo y yo me responsabilizo de cubrir unas cosas y yo les pido a ustedes que ustedes cubran otras que son, después de todo, herramientas que se les está entregando, herramientas que van a ser útiles en medio de lo que ustedes van a vivir en sus vidas, en sus casas, en sus familias y en el ministerio. Por favor, hágalo. Póngase al día. Bueno, después vuelvo con la pregunta porque lo voy a seguir preguntando hasta que me contestes todo, ¿sabes? Hasta que todos me contesten lo ¿Puedo escuché. decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿A quién? ¿Quién me Voy está a decir hablando? algo. Voy a decir Sí, algo. sí. Es de que allí en los tribunales del cielo, los hermanos que participaron en la charla, ellos hicieron una comparación de los tribunales de la tierra con los tribunales del Ujú. cielo. Y lo que Exacto. se oponía aquí, digamos, a veces en los tribunales de la tierra se están haciendo como ciertos casos y que a veces no se pueden resolver. Y Ujú, como hijos de Dios nosotros, a veces la persona que tal vez un hermano o una hermana tiene algún problema ahí con la ley, cuando se siente impotente ante los tribunales de la tierra, es como que esto nos enseña cómo acudir a los tribunales del cielo para llevar el ujú. caso a los más altos que Dios. Y entonces Sí. es ahí donde se juega un papel bien importante en el cual nosotros podemos tomar las armas que Dios nos ha dejado en su palabra como la oración y Pues nos enseña a orar con otra ese es el forma. otro punto. Muy bien, Sonia. Ese es el punto que trae Sonia Villalta. Es el punto que yo quería señalar, exactamente lo que Sonia está diciendo. Tenemos al Padre, que es el juez justo. Tenemos a Jesús, que es el abogado. Pero vamos al tribunal basándonos en la ley. Todo lo que se trabaja en un tribunal tiene que estar sostenido por la ley. Allí uno no puede ir con ningún argumento. Si no hay una ley que respalde lo que se está diciendo, no nos atienden ni solucionamos ningún problema. Y nosotros nos acercamos con la ley que ya se nos entregó, que es la palabra. Estamos. Y cuando vamos, dice, tu palabra dice, tú dices en tu palabra. Y con esto es que vamos nosotros diciendo, esto es lo que dice la Constitución, esto es lo que dice la palabra. Y eso es con lo que nosotros vamos y nos presentamos. Señor, ante tu trono estoy. Hay un juicio contra mí, hay un acusador que viene contra mí, pero tu palabra ha dicho de mí, a nivel de la redención, a nivel de nuestra posición en Cristo, a nivel de nuestra herencia, todas las cosas, ¿verdad? Que la palabra habla y con eso que nos presentamos, con la palabra de Dios, además de saber que el abogado está con nosotros y que el juez justo va a emitir justo juicio. Mil gracias, Sonia. Ese es el detalle que faltaba. Muchas gracias. Exactamente. Muy bien. Ahora vamos a la clase. Ok.
Cogimos 15 minutos, así que lo más seguro me extiendo 15 minutos. Bueno, Erika debería decir algo. ajá. Erika te alzó la mano. Erika, ¿qué quieres decir? Sí, Te con escucho. respecto pues tengo que volverla a ver porque la Ujú. vi el Hace momento mucho que se tiempo. hizo, cuando lo hicieron en vivo, pero Sí. realmente desde el día que vi tremenda enseñanza, pues para mí fue una aprendizaje que yo no sabía. Yo decía, bueno, ok, muchas veces conocemos que tenemos leyes, ¿verdad? Del humanos, ¿no? Que a través del hombre, pero cosas que nosotros no podemos resolver, vamos a una corte. Entonces, pues eso, a partir de esa enseñanza, pues pude entender que tenemos el tribunal del cielo, que nada más y nada menos que nos defiende Jesús, que realmente es una enseñanza que sí la voy a volver a ver porque sí nos ayuda, que muchas veces intercedemos, ayunamos, hacemos muchas cosas, Ujú. pero en nuestras fuerzas, cuando ya deja de estar en nuestras manos, pues nosotros Ujú. la conducimos al tribunal del cielo, que ahí, pues obviamente el Ujú. veredicto la va a dar es Dios. Sí, Y sí. pues realmente una poderosa herramienta que sí debemos usarla, porque a nivel justamente ahorita de la sanidad o de todas las áreas de nuestra vida, que muchas veces no las vencemos, y pues ahí tenemos esa herramienta. Yo digo, me decía a mí misma, bueno, sé, en tal caso nunca he tenido que ir a un tribunal, espero que no Ujú. tenga que ir, pero es Ujú. decir, aquí tenemos todo el acceso directo, pues quién mejor Claro que que ir al sí. tribunal del cielo, ¿no? Eso es. Que es Muy bien, justo, que es el único muy justo, bien. que va El a dar único realmente un justo. veredicto justo y no como la justicia del Exactamente. Ujú. Porque por eso es que la justicia acá la presentan como vendada, ¿verdad que sí? La ponen vendada porque no, porque es el juicio humano, ¿ok? Donde se trata de emitir justicia, pero son personas imperfectas que están tratando de evaluar situaciones y entenderla lo más clara posible. Pero en el juicio, en el tribunal del Señor, no hay ceguera. Todo está a la luz y está en el conocimiento del Señor. Gracias, Erika. Exactamente, y es cualquier situación que está trancada, no tiene que ser solamente en aspectos legales, es cualquier situación que tú dices, ya yo con esto he orado, así que déjame sacarlo y llevarlo al tribunal. Cosas que a veces nos parecen que ya no sabemos qué más hacer de tanto que hemos clamado por algo y que no se mueve, ¿verdad? Y que hay situaciones que quedan paralizadas o situaciones que parecen difícil de vencer o de conquistar, llevémoslas al tribunal del cielo. Le va a servir grandemente. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre los cuatro cosas que nos dañan emocionalmente, que nos desintegran, que nos quebrantan, que nos fracturan, y que nos hacen un gran daño, a pesar de que casi todas ellas las podemos resumir en una, que podemos decir el rechazo, que quizás es la más básica de todas, pero vamos a hablar sobre el rechazo más ampliamente, vamos a tocar sobre la inseguridad, vamos a hablar un poco sobre la continua pérdida de la autoestima por el fracaso. Cuando uno fracasa mucho, una de las cosas que se afecta es la autoestima que tenemos. Y, y vamos a comentar algo también sobre el concepto de pobreza. Este concepto de pobreza no tiene que ver con dinero, no es nada económico, tiene que ver con el concepto de pobreza interna. La persona no se siente capaz, no se siente digna, no siente que tiene lo suficiente para manejar su vida. Así que vamos a comenzar con el rechazo, que el rechazo es negación del amor. El rechazo es negación del amor. Y el Señor nos creó para que fuéramos un recipiente de amor y un transmisor de amor. Tenemos la capacidad de recibir en el diseño que Dios hizo de nuestra vida, de recibir amor y de poderlo también eh, impartir a otros. Así que una de las cosas que más fuerte que ataca el enemigo en nuestra vida es precisamente el que nos sintamos no amados. Él viene en contra de esa certeza de sentirnos amados. Ese es uno de los trabajos mayores que él hace contra nuestra vida. A pesar de que no hay una expresión más grande del amor, que es precisamente que la segunda persona de la Trinidad, enviada por el Padre y sostenida por el Espíritu, vino y se encarnó.
y entregó su vida por nosotros como la expresión más grande de amor que nadie pueda experimentar ni conocer. Y hay personas que se les hace difícil entender, aceptar el amor de Dios y el amor de otros. Hay gente que no se siente cómoda con que se les ame, porque están tan acostumbrados a no ser amados que una expresión de amor los hace sentir. Usted ha visto a gente que tú le dices un, un cariño y rápido da una excusa. ¿Verdad? Uno dice, oye, pero qué bonita te quedó ese peinado. No, no, lo que pasa es, entonces no sabe aceptar un elogio, no saben aceptar una expresión de cariño. Rápido, tú lo ves incómodo y tratan de explicar algo para tratar como de decir, bueno, no es así. O alguien me dice mucho, mira, tú eres tan linda y tú debes quedarse en la mueca y mirar los ojos comiendo. Yo, fíjate, ¿ok? Porque no están acostumbrados a recibir, porque usualmente no están acostumbrados a oír palabras. Una de las cosas que yo le recomiendo siempre a la gente, si tú tienes incapacidad de transmitir amor, por la forma como te criaste, porque no se te amó, no se te enseñó, nunca lo oíste, nunca lo recibiste. A la hora de tú tener que amar a un hijo, a la hora de tú tener que amar a otra persona, yo hasta le decía a las personas, haga una lista de palabras amables y escríbala en la nevera. Escríbala en la nevera y ponga bueno, dulce, amable, gracioso, atractivo, ponga un montón de- y escríbala. Y escoja una diaria y dígala. Escoja una diaria. Ahora, usted va a decir a la persona cosas que son verdad. No le diga a una persona algo que no es cierto, porque la persona se va a dar cuenta también. No te va a decir lo que es verdad. Si tú le dices, oye, tú sabes que a mí me gusta tanto que tú te pongas esa camisa azul, porque a ti el azul te luce tan bien. A ti, como fíjate, con el color de tu piel o con el color de tu pelo, esas camisas azules que tú usas se quedan preciosas. Que sea verdad. ¿Estamos? Estamos. Usted va, pero escoja, y de momento usted va a acostumbrarse a ponerle en su boca y se va a ir acostumbrando a cambiar su vocabulario o a añadir palabras a un vocabulario que nunca ha tenido. Y llega un momento que lo que se practica por 16 semanas se convierte en un hábito nuevo. Un hábito nuevo es hacer lo mismo durante 16 semanas. ¿Okay? De esa manera, tú incorporas cosas nuevas que no has tenido en tu vida antes. Entonces, así que Dios decidió suplir la necesidad de amor de la humanidad y lo hizo derramando su amor. Y su amor era el mismo, ¿verdad? A través de su Hijo. Y es tan tremendo que no solamente Él se dio en esa expresión tan grande de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que aún dice más, dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios no fue por gotera, no se nos dio por gotera. No es que Él dijo, pues 3 gotitas para Silvia, 3 gotitas para Omaira, 3 gotitas para Verónica y 3 gotitas para el hermano Edwin. Y no, Él dice que derramó su amor sobre nosotros. Así que antes yo no podía amar, pero ahora yo me paro en esa realidad de lo que hizo Cristo. Yo puedo decir, yo puedo amar con el amor de Dios. El amor de Dios derramado en mi corazón. ¿Okay? Me va a permitir a mí poder fluir en amor hacia otros. Así que el problema principal del hombre es precisamente el no poder ni recibir amor ni darlo. Así que le pedimos en el nombre de Jesús en esta noche que el Señor siga completando ese proceso de sanidad que ha comenzado desde que comenzamos a reunirnos y que esta noche es otra noche de sanidad. Esta noche es otro momento donde el Señor sigue alumbrando tinieblas y sigue alumbrando nuestra vida y podemos ir entregando áreas, podemos rendir áreas de nuestra vida, experiencias, recuerdos que de alguna manera nos marcaron y nos hirieron. Podemos identificar heridas nuevas dónde el dolor está y dónde se infectó esa herida. Así que nos ponemos en las manos del Señor y le decimos el Salmo 39:4, muéstrame cuán frágil soy. Lo de la Biblia textual lo que dice es, sepa yo cuán frágil soy. Decía, David, cuando fue coronado rey, él mismo dijo, hoy soy coronado rey y yo soy débil, yo soy frágil, aunque coronado rey. Él podía ver lo que él no tenía y a la misma vez podía darse cuenta de lo que el Señor estaba
logrando y haciendo. Quiero ver la batería un momentito. La batería, ok. Sigo. Sí. Ok, hay muchas, así que sepa yo cuán frágil soy. Cité el Salmo 39:4. Hay muchas maneras de negar el amor. Vamos a ver algunas de ellas. Cuando se nos niega algo legítimo, nos sentimos rechazados. Ejemplo, una joven que queda embarazada y el padre del bebé le niega la paternidad y exige una prueba de ADN. ¿No hay rechazo ahí? Hay rechazo. El niño en el vientre va a percibir esa desolación de la madre, ese rechazo que la mamá está experimentando, eso lo va a vivir, aunque no lo pueda, por supuesto, entender ni nada, pero esa sensación de no aceptación, de no expectativa. Miren, cuando se nos da la noticia de nuestro primer hijo, cuando se nos da la noticia, cuando tenemos nuestros hijos y los planificamos en su llegada, cuando hay expectación de que llegue, este tema no sale de nuestra boca. Estamos los 9 meses mencionando el muchacho y estamos hablando de todo y todo el mundo que viene le da besitos a la barriga y todo el mundo habla y nosotros le ponemos nombre y ya nos dirigimos al bebé por el nombre. Y eso es una atención a ese bebé y está en el vientre todavía. Pero a una mamá que se le está diciendo que va a tener el hijo número 15, yo me imagino que ni lo menciona hasta el día del parto. ¿Sí? Porque imagínate tú, son 15. Yo no sé si le pasaba a los que tienen familia grande, como le pasaba a mi mamá, que empezaba a llamarnos y llamaba a todas. Y la última que llamaba era la que quería llamar, porque decía todos los nombres juntos, en cadena. Piensen bien, como de momento hay silencio, mucho silencio en el vientre, no oye nada, no oye cariño, no se acerca el papá a hablarle al bebé que esté en el vientre, no, el papá no le dice a la mamá cosas bonitas, de manera que el corazón de la mamá se alegra. Y todas esas cosas afectan a ese bebé en el vientre de la madre. Uno se siente rechazado cuando se le repele, cuando se le evita, cuando se le rehúye. Frases como échate para allá, lárgate, que no te quiero ver, no te soporto. Hay espíritus de rechazo que operan en personas. Yo he visto gente que así como hay gente que son amables, hay gente que son rechazables. ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Verdad que hay gente que son como difícil de amar? ¿Están conmigo o no? ¿Mm? Hay gente que tú dices, oye, la conozco y es como si nos hubiésemos conocido toda la vida. Me siento con esta persona que olvídate, le tengo un cariño como si lo hubiese, hemos estado juntos hace 15 años. Y hay gente que se te para al lado y tú dices, de momento, Dios mío, pero qué incomodidad, ¿ok? Y se te hace difícil relacionarte con la persona, aceptarla. No la encuentras amable. Y hay gente que carga sobre sí, carga rechazo, carga. Es como si eso lo hubiese vestido como si fuera un vestido de harapos. Es como si fuera un vestido pestilente. Es como si fuera que hay inmundicia, que hay sucio, que hay mal olor. Es como si espiritualmente, emocionalmente, hubiese sobre la persona algo que hace que la gente la repele. No le gusta estar con ellos, no le gusta hablar con ellos. Le molesta el tono de voz, le molesta cuando habla, muchas veces no sabe cómo hablar en el sentido de que a veces interfiere en una conversación sin invitarlo, o sea, es brusco. Hay cosas que hacen que se convierten en rechazables. Una de las grandes cosas que entendemos en Dios es que en Cristo ya yo no soy rechazable, porque yo fui aceptada en el amado Jesús. Seguimos por aquí. Y, y además que la persona que es así, usualmente no solamente recibe el rechazo de otros, sino que la misma persona se autorrechaza. Esto se evidencia que decimos de esa persona es insoportable, esa persona es tan pachosa, esa persona me cae mal, no la puedo ni ver. ¿Has sido alguna vez tú has sido alguna vez impedido a participar en un grupo o de entrar a un lugar, a un club, a una iglesia, a una organización, a un equipo de pelotas o de deporte? Eso produce sentimientos de rechazo. Se rechaza a una persona cuando se le desaira, cuando se le humilla, cuando se le menosprecia, se le mira por encima del hombro. También se percibe rechazo cuando se descuida a la persona, cuando se envían a los niños a la escuela con ropa sucia, sin peinar, sin bañar. Se produce un gran sentimiento de abandono en el niño.
de rechazo. La falta de cuidado se traduce en rechazo. ¿Por qué? Porque el rechazo es negación del amor. El rechazo es negación del amor. Pregúntate, ¿tengo yo dificultades ahora como adulto para dar amor? ¿Cuál fue el patrón de amor que tú recibiste? ¿Cómo fue la crianza? ¿Recibiste abrazos, mimos, sonrisa, ternura? Cuando tú llegabas había aplausos. Yo recuerdo nuestra primera sobrina, la hija mayor de Soki, Loamar, cuando Loamar nació, imagínate, nosotros somos una familia de nueve hermanos, y cuando Soki se casa, que tiene a lo amar, y ella decía, vivía en Sidra y nosotros vivíamos en Cagua, y ella decía, voy para allá, voy, ya en 15 minutos estoy en casa con la nena. Cuando ella llegaba, nosotros estábamos en la acera, casi toda la familia en la acera, y aquello era recibiendo a mis caguas, a mis sidras. Aquello eran aplausitos y nosotros eran celebrándola muchísimo, y ella imagínate, se sonreía, se sentía tan contenta, ¿verdad? Y tan feliz. De esa misma manera, a veces hay ausencia de todo eso. Hay gente que no puede recordar un rostro donde hay una sonrisa en un padre, donde hubo una sonrisa en una madre, donde hubo experiencias de juego, experiencias de celebración, experiencias que lograron decirle, tú eres importante, yo te veo, tú estás ahí, yo noto tu presencia. Así que todo eso es experiencias de rechazo. Las experiencias que causan rechazo pueden darse durante el periodo de gestación, como dije, lo prenatal. Uno de los papeles que le estamos enviando, para no tocarlo esta noche, es precisamente una lista de cosas que se dan a nivel del vientre y de rechazos y experiencias traumáticas que se dan a nivel del vientre y que pueden afectar la vida antes de la etapa prenatal. Sí, es uno de los papeles que le estamos enviando esta noche. Fíjense bien, lo que voy a resumir algunas de ellas, no las voy a tocar todas. Si el embarazo ocurre antes de la madre casarse, va a traer problemas, ¿verdad que sí? Porque el anuncio de que hay un embarazo a una jovencita de la casa, eso va a crear una crisis, va a haber regaños, va a haber en algunos casos algo más que regaño, ¿ok? Y va a haber una sensación de miedo, de ella no querer que nadie sepa que está embarazada, a veces tratar de ocultar, viste que hay niñas que han tratado de ocultar su embarazo poniéndose fajas, tratando de que nadie se vea, o sea, todo eso es un mensaje al bebé de que yo no quisiera que tú estuvieras ahí, que nadie lo notara. O también a veces un embarazo que viene inmediatamente al casarse, cuando todavía se está en un ajuste dentro de esa relación matrimonial, se están conociendo, están tratando de establecer el estilo de vida que van a querer vivir y cómo manejarlo. Y a veces pues, la persona queda embarazada como muy rápido y eso a veces trae problemas. Si queda embarazada muy seguido, un hijo de otro, un hijo de otro. Hay cansancio, hay fatiga, esos primeros tiempos de un bebé, ¿verdad? Son tiempos donde no se duerme bien, no se descansa igual, y cuando hay un embarazo que surge uno detrás de otro, casi como si fueran gemelos, puede crear malestar en la mamá al saber que está embarazada y tiene un bebé pequeñito que está atendiendo. Si la situación económica del hogar es difícil en el momento del embarazo, como decir, pero ¿cómo va a pasar esto ahora y cómo vamos a poder atenderlo y cómo vamos a poder cuidarlo y cómo vamos a poder atender los gastos médicos y cómo vamos, o sea, y esas preocupaciones pueden hacer sentir, estás llegando en el momento equivocado. Si el embarazo echó a perder planes de trabajo, de estudios, el perder la figura, aunque ustedes crean que no, perder la figura puede producir malestar en esa madre, incomodidad hacia su hijo y se rechaza al bebé. Si los padres habían decidido no tener más hijos y llega ese otro embarazo, tienen que tomar decisiones rápido, ¿ok? ¿Para qué? Para que eso mismo, para que ese malestar y a veces hasta hay su sugerencia. Yo no estoy preparado para otro muchacho, ¿qué está diciendo que haga? ¿Ok?
se les sugiere cosas a la madre o se discuten entre ellos. La posibilidad, muchos de los abortos que se están realizando, que siempre el tema del aborto para justificarlo en medio de nuestros tiempos, siempre el tema es de que hubo una violación, ¿verdad que sí? De que fue un caso de incesto. Pero miren, de los millones de niños que se abortan, que dicen que son más de los muertos que de las guerras que han habido, muchos de esos abortos son de gente casada, de matrimonio que están establecidos, que no quieren un hijo más. Y al no querer un hijo más, optan por abortarlo, porque ellos están en pacto, están en familia, han tenido sus hijos con ellos, y de momento deciden eliminar a ese hijo que llegó y que ellos no querían. Si cuando nació, si nació una nena y el papá esperaba que fuera un varón, o viceversa, ¿verdad? Pero usualmente pasa pasa más cuando se está esperando un varón y llega una nena. Un ejemplo de esto es una administración que al hombre ignorar que es el hombre el que aporta el sexo del bebé, no es la mujer. No es la mujer, si ese matrimonio tiene 5 nenas, ¿verdad? Que dicen chancleta, ¿verdad? Que esa es la forma ofensiva como nos tratan, bendito, imagínate, chancleta. Y entonces piensa, pues tú vas a tener otra nena más. Y le dice, no, no, quien decide que el sexo del bebé es el varón, no es la mujer. Pero al hombre ignorar eso, ese hombre amenazó a la esposa y le dijo, si pares una nena, te dejo, te dejo. Así que te puedes imaginar qué fue lo que sucedió. En todos los sonogramas, la bebé salía con las piernitas cruzadas, no se dejaba ver, que parecería como algo curioso, ¿verdad? Pero es como si desde ahí mismo, desde el vientre, ya estaba impidiendo que se le diera. ¿Por qué? Porque sabía que iba a ser rechazada. Además de la angustia que vivió la mamá todo el tiempo pensando, si es nena, él se va a ir. ¿Ok? Él no va a estar contento. Una mamá que tiene que ir a dar a luz sola. Una mamá que cuando recibe el bebé, muchas veces papá llega a los 3 días a la casa, porque yo he visto hombres celebrando el que llegó un hijo con los amigos 3 días y no llegó a la casa, ni a llevar a la mujer al hospital, ni a ayudarla a salir del hospital, ni a estar cerca de ella en el momento de los primeros momentos de tener a su hijo, sino que se fue a celebrar. Si al momento de nacer por alguna condición física de la madre o del bebé, separan al bebé de la mamá, cosa que los padres no tienen control, pero a veces hay que meterle una incubadora, los niños pasan días y semanas y hasta meses en hospitales antes de que se le entreguen a los padres para llevarlo a la casa. En mi administración hay muchas personas contando que la hemos hablado con ella, donde la persona siente un gran vacío, una gran soledad, un frío. Hay gente que habla de sentir un frío y es el frío del hospital, vamos, por estar dentro de una incubadora, por entrar en un sitio solo, donde la mamá, que es tan importante en esos primeros tiempos, días y horas, que inmediatamente ese vínculo con la madre se dé, ese apegamiento, ¿verdad? Que es tan importante. Todo eso va a producir una disciplina rígida, unas palizas, producen terror y temor y rechazo en los niños. Se le graba el pensamiento de que en las manos de los papás ellos corren peligro. Cuando dicen, me van a dar una pela, a mí me matan de estas cuando se enteren. Y a pesar de que a veces lo dicen como una frase, ¿verdad? Eh, figurada, pero hay que momentos donde realmente lo que le espera es una paliza, donde le espera es pelas que dan con cables eléctricos, con cables eléctricos golpeando a un niño. Esas cosas que se han vivido y que todos ustedes conocen porque han tenido personas o ustedes mismos lo han vivido. Cuando los padres no son afectivos, la disciplina se percibe como rechazo, no se percibe como corrección. La disciplina tiene que ir, pues, con unos padres que aman, el niño va a poder procesar y aceptar la disciplina, ¿ok? Porque está involucrada bajo un ambiente de amor, de buen trato, y segundo, es justa la disciplina. No son horas, no es como se hacían antes, que arrodillaban los niños sobre guayos, en guayos, y estaban ahí 1 hora, media hora. Eran maltratos que se daban, que era una cosa muy cruel. Siempre que si el niño se siente amado, va a percibir corrección, no rechazo, pero si no se siente amado, la disciplina
la va a percibir como rechazo. ¿Y qué va a pasar? Que cuando ese niño crezca y sea un adulto, no, no tolera la corrección. Cada vez que se le corrige por algo, lo toma como rechazo, ya no se me ama, ya no quieren estar conmigo. ¿Ok? Y tiende a producirle mucha, mucha ansiedad y mucha angustia. La pobreza también desintegra, también fractura nuestra persona. No tener nuestras relaciones básicas cubiertas, la soledad, cuando la persona no se siente rodeada, no tiene amigos. Dice que el amigo es más cercano que un hermano, dice Proverbios 18:14 y 17:17. Cuando los padres no respaldan a los niños en la escuela, no le ayudan a manejar las dificultades de aprendizaje o los conflictos en la escuela, el ajuste escolar, no lo ayudan en las asignaciones, en los proyectos, no asisten a las reuniones de padres, que eso es una de las, aquí mismo entre nosotros hay maestros, y saben que eso es uno de los problemas grandes que tienen las escuelas, que muy pocos padres están presentes y van a las reuniones de padres, a las reuniones escolares, no asisten a las actividades, no estuvieron en sus graduaciones. Todo eso es un mensaje de ¿qué? De rechazo. Cuando se les olvida el cumpleaños, mire, eso le puede pasar a cualquiera una vez, pero cuando simplemente se les olvida, ni siquiera se acuerdan, ¿cuándo fue que tú naciste? Se percibe rechazo cuando se sufre burlas, insultos, amenazas, falta de compasión, maltrato, preferencias, comparaciones, humillaciones. Muchas veces se percibe rechazo por personalidad, por la forma de, ay, tú, como tú eres, tú igual que tu tío, no sé, ¿ok? Y eres tan bocón, hace tanto ruido, baja la voz. Todo el tiempo nos molesta, nos irrita la forma de ser de ese niño, ¿ok? La apariencia física, el lugar donde vive, el valor de la vestimenta que tiene, si padece alguna enfermedad o tiene alguna incapacidad física, la nacionalidad, la raza, la posición social, la forma de hablar. Mira, este habla como un jíbaro, o este habla, mira, allá, tú eres de la isla. Expresiones como esas, ¿verdad? Si la persona tiene tartamudez o tiene frenillo o tiene alguna dificultad del habla, se percibe, se le rechaza porque se ríen. Se percibe rechazo cuando hay también muerte de los padres. El que un padre muera no tiene, no es culpable, pero sin embargo el niño lo que vivió fue un sentido de abandono y a la hora de perdonar, aunque parezca curioso, tiene que perdonar al padre por haberse muerto. Es porque es como el niño lo percibió. Es lo que se convierte en su verdad. Lo que él vivió, esa es su verdad. Y con eso tiene que lidiar. En la adultez, y por supuesto, se va a ver en los matrimonios, por ejemplo, se percibe rechazo si hay repudio a través del maltrato, del abandono, de la infidelidad, del desinterés dentro del matrimonio. Todas esas cosas se van a percibir como rechazo. Escuchen esto bien. El rechazo produce amargura en la mujer y temor en el hombre. ¿Qué dije? Que el rechazo produce amargura en la mujer y produce temor en el hombre. ¿Qué vamos a hacer? Y con esto que vamos a hacer, yo voy a tocar unas cosas, pero no voy a tocar profundo el tema de perdón, porque eso se va a tocar la semana que viene y lo va a tocar precisamente el apóstol Jaime Galván. Es que vamos a estar trabajando cómo sanamos a través de la verdad, a través del perdón y a través del amor. El antibiótico para el rechazo es el perdón. Piensen bien que usted no va a perdonar. Alguien cuando viene a trabajar conmigo no va a trabajar. Yo vengo a trabajar a perdonar la violación. No, tú no perdonas la violación, tú perdonas al violador. ¿Estamos? ¿Estamos claros? No son las circunstancias que viviste, es quien las ocasionó. Nosotros vamos a perdonar personas, no el efecto, el daño que se sufrió. ¿Okay? No la circunstancia dolorosa.
Y usualmente las personas que vamos a perdonar son las personas que están más cerca de nosotros y a las que más amamos. Por eso que nos duele muy profundamente un rechazo, un daño que hayamos sufrido. Hay que trabajar con el dolor para sanar la herida. Es difícil perdonar al que se ama. Miren, miren esto. Y muchas veces se utiliza, hasta para no tener que lidiar con el perdón, se utiliza lo que ya dijimos, la negación o la justificación para no te... Miren esto, yo he visto mujeres que no pueden perdonar y es un odio terrible hacia la amante del esposo. El esposo adultera y hay un amante. Y esa esposa no, es que es una cosa, pero el odio es terrible. Sin embargo, con el esposo lo justificó. Y esto yo lo viví hace unos años atrás. Yo estoy en Santo Domingo ministrando. Y llega una señora mayor, mayor, y viene a hablar conmigo y está caminando con un andador. Y nos sentamos a hablar y ella comienza diciéndome, hermana, yo vengo a darle gracias al Señor y quiero que oremos, para orar conmigo, porque yo estoy tan agradecida del Señor, porque el Señor me dio una gran victoria en mi matrimonio. Así, ajá, ¿y qué pasó? Bueno, mi esposo está conmigo sirviendo al Señor en la iglesia. Ay, qué bien. Ah, pues vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Qué pasó antes? Bueno, lo que pasa es, fíjese bien, lo que pasa es que en este país, aquí las mujeres se vuelven locas con los uniformes. Ven un hombre en uniforme, se desquician. Y entonces mi esposo, como era capitán de la policía, pues él siempre estaba uniformado, impecable, impecable, ¿ok? Y olvídate, son las mujeres, eso era algo que eso era detrás de él todo el tiempo. Y eso, yo me quedé mirando y dije, no, pues, eh, entonces yo le dije, y entonces hubo muchas, sí, las mujeres pasaban frente a casa, me insultaban, eso es, te digo, tuvieron hasta hijos con él, y tiene, sí, como 4 o 5 hijos, ajá, ¿y qué edad tiene el último? 12 años, ¿y qué edad tiene su esposo? Bueno, él tiene ahora 86 años, y yo digo, bueno, se recogió buen vivir porque qué remedio, ¿verdad? Ya no quedaba mucha gasolina, y entonces, no se lo dije, ¿verdad? No se lo dije, lo pensé, pero no lo dije, y le dije, bueno, hermana, las mujeres le gustan los uniformes. O sea que en ningún momento era el problema del esposo. No era que le era infiel, era que las mujeres le gustaban los uniformes. Y entonces, de momento yo la miro y le digo, usted está caminando con un andador. ¿Qué pasó? Ay, que yo me acabo de operar la rodilla. "Ah, ¿y usted tiene alguna otra operación? Ah, pues mire, yo me estoy operada de esto y todo. ¿De qué no estaba operada aquella mujer? Ok, hicimos una lista y eran 14 operaciones. 14 operaciones. Seguimos hablando y de rato yo le digo, hermana, usted dice que algunas de esas mujeres pasaban por su casa y la insultaban. ¿Quiere decir que usted conoció a algunas de ellas? Sí, algunas de ellas. Yo las conocí. ¿Usted se acuerda de algunas de esos nombres? Sí. Dígame los nombres. Y yo empecé a apuntar. Cuando terminó la lista de que ya no se acordaba de nadie más, ¿saben cuántas mujeres había? 14. El cuerpo reventó. ¿Está marcado? Por no lidiar como lo que tenía que lidiar, el cuerpo reventó por 14 lugares de cada una de esas mujeres con las que el esposo estuvo. Pero fíjense bien cómo ella tuvo que disfrazar la situación y veía al esposo como víctima. Ella lo justificó. Ella culpó a las mujeres, no al esposo. Fíjense bien los autoengaños. Tú no puedes perdonar a alguien para lo cual tú le estás justificando lo que hizo. Si lo justificas, no hay que perdonarlo. Si niegas lo que pasó, no hay que perdonarlo. Se perdona pecados. Es como el Señor, ¿verdad? Que el Señor no perdona excusas, perdona pecados. Pues así vamos a hacer nosotros, vamos a perdonar la ofensa. No, no. Así que eso se da mucho. A veces la mujer se molesta con la amante y al esposo lo perdona. Se le hace posible perdonar al esposo bien fácilmente y al amante no lo perdona nunca. Cuando en verdad el que hizo pacto contigo de fidelidad, ¿quién fue? ¿La amante o el esposo? ¿Quién fue el que juró frente al altar delante de Dios que iba a vivir contigo hasta que la muerte los separe? Que te iba a ser fiel, que iba a estar contigo en cualquiera de las circunstancias. ¿Ok? Ese fue el que falló. Y también me encontré con una persona que, perdón, que
que el papá bajo alcohol la usaba sexualmente a su hija, desde los 7 años hasta los 17 años por ahí. Y ella pudo trabajar el perdón con el papá, pero no había manera de que tocara a la mamá, porque la mamá no la protegió, estaba con ella allí todo el tiempo. Y ella, sin embargo, la mamá la cubrió de tal manera donde ella no veía en ningún momento, no, ella no falló, es que ella no se daba cuenta, es que ella, bendito, tú sabes, que ella, no, porque si no ella a lo mejor lo viese, pero ella no lo vio, ella no se dio cuenta. Ella justificaba y cubría a su mamá porque necesitaba, ella no podía tener como delante de ella dos personas culpables. Ella necesitaba que una de ellas fuera inocente. Mira qué cosa más interesante. Pero tú zafas de una emoción tocándola, ¿verdad? No rehuyéndola. Permiso. La Felicia. No rehuyéndola, no negándola, no justificándola. Así que necesitamos comenzar a reconocer la herida para pedirle al Espíritu Santo que la limpie, que la sane y que podamos llorar, que podamos expresar la ira que tenemos, la decepción, el temor, lo que afectó nuestra vida para poder ser libre. ¿Por qué? Porque el rechazo es negación del amor. Y también una de las cosas que se va a trabajar con el perdón es el perdón a uno mismo. Muchos de nosotros estamos llenos de culpa y necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Pero el tema de perdón no lo quiero tocar hoy porque se va a tocar ¿cuándo? La semana que viene. Ahora bien, ya hablamos sobre qué, sobre la, una de las cosas que nos daña, que es el rechazo. Ahora vamos a hablar un momentito sobre la seguridad básica. La seguridad básica. Uno de los ejemplos sobre rechazo es José con sus hermanos. Estamos, para mí es como uno de los ejemplos más fuertes de, no hay que discutir mucho porque todos nosotros sabemos la historia de José y lo que vivió hasta el punto de ser, ¿qué? Vendido, hasta el punto de ser metido en un pozo, hasta el punto de que cuando él sale, él llega a Egipto, todo lo que ese muchacho vivió, hasta fue a la cárcel, hasta que Dios lo pone en honra y se cumple aquella palabra de aquellos sueños, de aquella visión que él tenía, de aquella palabra profética que Dios había mostrado. La vida de José fue algo tan fuerte y pasaron muchos años. Y cuando él se va a manifestar a sus hermanos, que él los ve cuando fueron a buscar granos, ¿se acuerdan? A buscar la comida porque ya había hambre en toda aquella tierra, dice que él tuvo que meterse en el cuarto a llorar porque no aguantaba, el dolor era tan grande que había pasado el tiempo y ese dolor estaba como a flor de piel. Dice que él lloró al punto de que lo oyó la casa del faraón, la casa donde estaba, la casita donde estaba no era una casita de un cuarto. Así que cómo lloró ese muchacho para que lo oyera todo el mundo. ¿Okay? Pues de tanto dolor que había en su corazón por el rechazo, por lo que vivió. Así que José es el ejemplo del rechazo, ¿verdad? Que todos ustedes ya conocen la vida de José, pero no la vamos, que es lo que está entre los capítulos 37 y 48 de Génesis. Ahí está la historia de José con relación al rechazo. Ahora, la seguridad básica. La seguridad básica, o lo contrario, la inseguridad básica. Son personas que han vivido experiencias de maltrato, de abandono, eh, orfandad, padres violentos, padres alcohólicos o padres exigentes que llenan a los hijos de gran inseguridad. Miren, la inseguridad, yo también me he dado cuenta que no solamente la sufre el que ha padecido de esto que estoy mencionando, sino que la sobreprotección produce inseguridad. Uno pensaría lo contrario, que al sobreproteger a un niño, tú le estás dando seguridad. No, tú lo llenas de inseguridad, porque el que sobreprotege no deja que el niño funcione. ¿Saben? Tú todo lo haces por él. ¿Mm? Tú todo lo haces por él. A veces hasta tardan en hablar y no es que tienen problema del habla, es que no necesita hablar. Desde que hace, le están dando, ¿quieres este juguete? O sea, no, él no tiene que expresar nada. ¿Okay? Y esa sobreprotección cuando crece se llenan de inseguridad porque no
han podido funcionar, conocer su fortaleza, conocer, pedir, frustrarse, pasar por las experiencias básicas de la vida, normales de la vida, ¿ok? Porque la sobreprotección lo que va a hacer es que lo va a llenar de inseguridad, no solamente la falta de cuidado. Una de las cosas que sucede es que las personas con grandes problemas de inseguridad sienten terror ante figuras de autoridad. ¿Cuántos de ustedes se ponen lívidos cuando oyen la sirena del policía? ¿Verdad que sí? Se pone el policía frente a nosotros y uno, además de que nos molesta que nos dé un ticket, pues eso es lo único que va a hacer. Darnos un ticket si estamos corriendo a una velocidad que no era. ¿Ok? Pero nos paralizamos ante figuras de autoridad. Las personas tienen dificultad para lidiar con sus pastores, tienen dificultad para lidiar con sus jefes, tienen dificultad para lidiar con gente que está de alguna manera liderando algo en lo cual ellos están relacionándose. ¿Por qué? Porque las experiencias de inseguridad los llenaron de miedo ante las figuras de autoridad. Hace unos años atrás, yo estuve trabajando con una señora que atendía a niños de servicios sociales. Y en aquel momento ella tenía en su casa 7 o 8 niños, pero ella supo de mí y vino a la iglesia a que yo ministrara a los niños. Y a mí me llamó la atención que entre ellos habían niños que habían estado en 9 hogares. Había un niño que había estado en 16 hogares y había otro niño que había estado en 22 hogares. Todos ellos con 15 años para abajo de edad, hasta los 7 años. Y me llamaba la atención que el niño que había estado en 22 hogares era un niño con mucha hostilidad, muy corajiento, sufría de unas iras tremendas, se portaba de una manera que aquello era bien difícil de manejar, se le hacía muy difícil recibir amor a pesar de que lo necesitaba a gritos. Pero ese nene se descompensaba cada vez que salía a la carretera. Mira qué cosa, cuando tenía que ir a la escuela, cuando se montaban en la guagua e iban de camino a la iglesia, todo lo que fuera la carretera, él se descompensaba, él se llenaba de mucha ansiedad, de mucho coraje y de mucho temor. ¿Por qué razón? Porque él lo que recordaba todo el tiempo es cada vez que lo buscaban para sacarlo de un hogar y llevarlo a otro sitio, iban por la carretera y él no sabía hacia dónde iba. Él no sabía qué era lo que esperaba, que le esperaba frente a él. Él no sabía cómo era la otra casa donde iba a estar, cómo eran esos nuevos cuidadores. Esa angustia de lo desconocido, ¿ok? Era algo que lo atormentaba y a pesar de que estaba con ella durante ese tiempo, que hubo un grado de estabilidad de unos cuantos años, porque precisamente después de ahí lo sacaron al hogar 23, ¿ok? Porque solamente le permitían tener hasta que cumpliera cierta edad, después había que moverlo de nuevo. Pero a ese niño le creaba angustia estar en la carretera, porque le activaba todas las veces que lo sacaban, ¿ok? Y porque iba para un nuevo hogar. Está provocando sentimientos de mucho temor, de timidez, de rebelión, de abandono, de tristeza, de depresión, de soledad. La seguridad personal viene de las relaciones que tenemos con personas significativas. A nosotros no nos da seguridad ni joyas, no nos da seguridad promoción en los trabajos, no nos da seguridad el dinero, una cuenta bancaria respetable, ni de cuánto conocemos, no son los títulos, no son los diplomas, no son los logros. Eso a nosotros no nos añade seguridad. Nos sorprenderíamos con lo poco que podemos vivir cuando nos sentimos seguros. Si nos sentimos amados y seguros, usualmente esas personas pueden vivir con muy poco. No necesitan muchas cosas, porque parte de lo que nosotros tratamos de lidiar es con cosas llenando vacíos, ¿ok? Llenando vacíos. Yo necesito muchas carteras, necesito muchos zapatos, necesito mucha ropa, y se llena, pero nada llena, nada llena. Todo lo que se está tratando es de llenar un vacío. Pero si ese lugar está lleno
Y hay seguridad en las relaciones. Las personas significativas estuvieron presentes. Papá, mamá. A veces la persona significativa fue un abuelo o fue una tía. Fue alguien que estuvo presente, que nos amó, que nos cuidó, que nos orientó, que nos aconsejó, que nos vistió, que nos adornó, que nos abrazaba, que nos quería, que hablaba con nosotros. O sea, esa persona significativa nos añade seguridad a nuestra vida. El perfecto amor de Dios, ¿qué echa fuera? El temor. Primera de Juan 4:18. El amor va a echar fuera temor. Así que la ausencia de amor produce ¿qué? Temor. La seguridad del amor de Dios no sana. No sana. Ok. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo bíblico fue Moisés. Moisés es el ejemplo típico de la inseguridad básica. Él no se sentía seguro. ¿Por qué no se sentía seguro Moisés? Porque Moisés simplemente había un decreto. Cuando la mamá de Moisés quedó embarazada de Moisés, cuando Jocabed supo que estaba embarazada de Moisés, se había soltado un decreto de parte del faraón de que mataran a todo hijo varón y de que solamente dejaran viva a las nenas. ¿Se pueden imaginar cómo Jocabed pasó esos 9 meses? Porque no había sonograma, ¿estamos? En esos tiempos no había sonograma. Así que no había manera de que ella supiera si lo que estaba dentro de su vientre era un nene o era una nena. Así que la angustia, la ansiedad, y para colmo, cuando ¿nace qué? Un muchacho criado, nació. ¿Mm? Y para ella, dice que trató de qué? De esconderlo. ¿Y cómo tú tratas de esconder que nadie se dé cuenta que hay un muchacho en una casa? Que hay un bebé en una casa. ¿Mm? ¿Cómo se evita? Si tan pronto llega un bebé a un vecindario, todo el mundo se entera. ¿Por qué razón? Porque ¿quién calla un muchacho cuando tiene hambre? ¿Mm? O algunos de ellos cuando lo están bañando, que eso es una tragedia. Y es que, como dice mi amiga Dorisalis siempre pone el ejemplo y dice, bueno, pues para callarlo lo pegaba al pecho. Y el muchacho secando a la madre, porque aquello, para que se mantuviera callado todo el tiempo, ¿ok? Hasta que llegó un momento en que no pudo esconderlo más. Y cuando no pudo esconderlo más, ya desde el vientre había lo mismo que vivía la madre, lo había experimentado el niño. Y cuando llegó el momento en que ya no lo pudo seguir escondiendo, ¿qué tuvo que hacer? Preparó la canastita, la calafateó con brea y con resina, puso el bebé y lo tira en el río por la orillita y se va. ¿Cómo esa mamá se quedó cuando soltó aquel niño allí? Y María, la hermana, y Miriam, la hermana, velándolo, ¿verdad? Y él sigue. Me imaginas cómo pasó que cuando la hija del faraón abre la canastita donde estaba este Moisés, el bebé estaba llorando. Quiere decir que el movimiento de las agüitas no lo estaba relajando, se sentía asustado. Y lo vemos como otra señal. Cuando Dios se confronta a Moisés y se le aparece en la zarza ardiente, que no se consumía, Moisés dijo, yo no puedo ir donde tú me estás hablando, yo tengo dificultad para hablar. Él tenía problemas del habla. ¿Estamos? Él tendría quizás que tenía gaguera, tendría alguna, pero tenía una dificultad para hablar. Y eso es una de las señales de la inseguridad. La persona que es tartamuda tiene unos niveles altos de inseguridad. Así que comienza para que se convirtiera en lo que Dios dijo que él iba a hacer, porque lo llamó a él, como él decía, pero como tú me estás llamando a mí, a mí que tú me estás mandando, si yo salía yo huyendo, a mí entonces salí corriendo porque me iban a matar. Y pasan 40 años y lo llama y comienza Dios a trabajar con la inseguridad de Moisés. ¿Cómo él logró trabajar con la inseguridad de Moisés? Número uno, se manifestó a él sobrenaturalmente y lo llamó para una misión. Eso fue lo primero. ¿Verdad? En una forma sobrenatural que nadie había vivido, se manifiesta a él. Le dice, hay esta misión. Cuando le dio la magnitud de la misión, él por no se muere. Él dijo, no, porque no puede ser que tú estés contando conmigo para esto.
Y entonces comenzó el Señor en el capítulo 4, versículo 10, en el capítulo 6, 12 y 30, comienza el Señor a lidiar con las excusas de Moisés. Moisés vivía dando excusas y excusas y excusas, y no por esto y no puedo por lo otro, y el Señor diciendo, y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro, y él dando excusas y el Señor lidiando con las excusas, derribándoselas. Y entonces cuando se dio cuenta que aquella excusa era que no paraba, le dijo, está bien, pues voy a darte una muletilla. Las muletas son siempre temporeras, ¿se dan cuenta de eso? Nadie tiene yo nunca he visto a nadie con una muletilla 20 años. El que usa una muletilla la utiliza por algunos meses, ¿ok? Pero usualmente no la tiene 20 años. Y le dijo, tu hermano va a ser tu muletilla. Yo te voy a hablar a ti y tú le vas a decir a Aarón lo que yo te dije y Aarón habla con el faraón. ¿Estamos bien? Así que vete a obedecerme. Además de eso, le dio, le dio autoridad representada en la vara y en las señales que él podía hacer ante los ojos de Faraón, ante el pueblo de Israel y ante sí mismo. Cuando se dio cuenta que aquella vara se convertía en serpiente y se volvía a convertir en vara, y las cosas que fueron pasando, todas las señales que se hicieron, las 9 plagas, todo aquello fue una forma continua, continua del Señor decirle, yo estoy aquí, estoy contigo. Yo estoy aquí y yo estoy contigo. Yo estoy respaldando tu vida. Lo que te digo, yo lo cumplo. Lo que te digo que haga, tú vas a ver la señal de lo que yo te acabo de decir. Y además de eso, nosotros nos damos cuenta que en los libros de Levítico y Número, dice más de 60 veces, y habló Dios con Moisés. Dios lo sanó a través de un seguimiento estrecho, afirmándolo, animándolo, estando cerca de él. Lo fue soltando poco a poco. Ya después de la tercera plaga en adelante, vemos a Moisés hablando con el faraón, directamente él. Ya no usaba tanto a Aarón, sin la ayuda de su hermano. Pero fue un proceso del Señor, es decir, lo apegó a él, ¿y qué pasó? Se fue sanando su miedo, se fue sanando su inseguridad. Y fue el Señor respaldando su vida y es como si lo hubiese abrazado y como si a ti no te suelto y tú me vas a ver a mí como si fuera respirándote en tu oído. Por eso dice que esa relación entre Dios con Moisés fue una relación tan y tan íntima, tan y tan cercana, que dice que hablaban con él cara a cara. O sea, fue una cosa impresionante que por supuesto que lo sanó. Permiso, Yo tengo una profesora. amiga que... Ujú. Hay Sí, una pregunta, profesora. sí. Mi ¿Quién pregunta me está hablando? Que es veo la tanta pastora carita que... Yane. La pastora Yane. Ah, sí, tal vez sí, Janet. ¿Qué pasó? Sí, Sí, aquí estoy. sí, ok, Mira, dime. Hailey Girl Cortés tiene una pregunta. O Ujú. más bien hace un comentario y luego una pregunta. Dice, ¿le temen a las confrontaciones también? ¿Seguimos en el punto 1 de rechazo de amor o ya estamos hablando del punto número 2? En el 2 hace rato, ¿verdad que sí? Sí. Estamos en el 2 hace rato. Casi todo se parece como a rechazo, pero estoy tratando de segmentar. Y Hablé no sé si ella quiere de... decir o preguntarle, temen a las, ella escribió, le temen a las confrontaciones también. No sé si es Claro, una pues, pregunta o... sí, pues eso fue cuando dije la corrección. ¿Qué es corrección? Confrontación, ¿verdad que sí? Les dije que Ok. una de las cosas que le pasa a la persona que sufre inseguridad básica es que le teme, sí, a la Sí, confrontación, a la ella lo corrección. afirma, que es un Sí, comentario. Gracias, es un Hailey. comentario, muy bien. Y sí estamos en el segundo punto. Hablamos sobre el rechazo y ahora estamos hablando sobre la inseguridad básica. La inseguridad básica. Y entonces vemos precisamente cómo Dios trabajó. Yo le estaba diciendo a ustedes, ya terminé con Moisés, cómo Dios con esa cercanía, con esa forma tan estrecha, con ese respaldo completo, con esa palabra que no paraba, y Dios habló con Moisés, y Dios habló con Moisés, y Dios le dijo, lo sanó de inseguridad y lo convirtió en un caudillo que sacó a una nación completa, ¿ok? Y la metió la sacó de Egipto. Y después en el desierto era manifestación tras manifestación lo que se dio en la vida de él para sanarlo. Yo conocí a una amiga mía que ella tenía una vecina y esa vecina tenía una nena de 4 años. Y esa nena de 4 años, esa nena tenía 3 años o 4 años,
Pero esa nena fue violada. Y cuando la mamá se da cuenta de lo que pasó, aquello fue algo tan terrible, tan devastador, que ella mandó a hacer un arnés. Y esa nena de 4 años, ella se la pegó al pecho. Se la pegó al pecho, se la amarró a ella misma. Hizo un arnés y la cargó, pero no la cargó en la espalda, la cargó de frente a ella. La pegó a su pecho y la mantuvo ahí donde ella dormía con la nena así. Ella cocinaba con la nena así. Ella no trabajó más. Ella se bañaba con la nena, ¿ok? Y se vestía y volvía a pegaba a ella. Todo el tiempo la tenía pegada a ella, pegada. Y le hablaba y le cantaba y le decía que la amaba y que mamá te está cuidando y mamá te ama mucho. ¿Ok? Y tú estás seguro, no tienes que tener miedo. Ella todo el tiempo le ministraba, pero no, ¿sabe cuánto tiempo tardó ella con la nena pegada al pecho? 1 año. 1 año. Al año, la nena le dijo, mamá, ponme en el piso. Mamá, el piso. Y ahí ella se quitó el arnés y la puso en el piso. Y la nena salió corriendo, jugando, cantando, haciendo todas las cosas. Esa experiencia la sanó. ¿Se dan cuenta de eso? Esa experiencia, el miedo y el abandono y el riesgo, el temor de que podía sufrir un daño. Se fue ella la ahogó en amor. ¿Se dan cuenta de eso? En su presencia, en su cercanía, con su ternura, con su cuidado, con que ella sintiera ese abrazo de mamá todo el tiempo, la sanó. Y al año la niña pidió bajarse. Y de ahí siguió la muchacha funcionando lo más tranquila. El amor es sanador. Juan 14, 18, no os dejaré huérfano, vendrá a vosotros. Salmo 27, 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué dice? Jehová con todo me recogerá. Están. Y dice, vamos a buscar un momentito Isaías 49, 14 y 16. Isaías 49, versículos 14 al 16. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y dice el Señor, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en la palma de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Aún si la madre natural te dejara, él dice, yo nunca me olvidaré de ti y nunca te voy a dejar. La seguridad nos sana el amor de Dios. Nos sana el amor de Dios. Vamos a la tercera cosa que nos afecta, que nos fractura y que nos enferma. Y es la Perdona que te constante. interrumpa, Miriam. Sí, Dijiste Juan, después Salmo 27:10, Isaías 49:14 y 16, pero el Juan era ¿qué? Perdóname. ya cambié la página. Juan. Estoy aquí, ya te lo digo. Juan Juan 14, 14, 18. Juan 14, 18. Ok, gracias. Salmo 27, 10. Ujú. Isaías 49, 16 al 10, 14 al 16. Ok, gracias. Perdón. Vamos a la tercera, la constante pérdida de la autoestima por el fracaso. Constante pérdida de la autoestima por el fracaso. ¿Cómo? El fracaso no es que nos afecte cuando es constante. Si hay una experiencia de continuamente sentir que fracasé, intento esto y no salgo, trato de aquello y no salgo, este negocio lo traté de abrirse y se fue a la quiebra, el otro y no puedo, y se va dando, va quitando tu sentido de competencia, va afectándote. Los fracasos nos pueden llevar a... ¿Alguien está hablando? ¿Qué pasó? Constantemente de la autoestima al fracaso, ¿hace algo así? No, no dije eso. Dije la
constante pérdida de la autoestima por el fracaso. La constante pérdida de la autoestima por el fracaso. Los fracasos nos pueden llevar a la desesperanza y la desesperanza a la resignación y la resignación nos lleva a la rendición. Dejamos de luchar. Y nosotros estamos viviendo en una sociedad competitiva como la nuestra, donde se exalta todo el tiempo el desempeño, se premia al más fuerte, al número uno, al más inteligente, al más hermoso. La sociedad margina, lastima, intimida a los que están fuera de esas clasificaciones. El sentimiento de competencia es el sentido de yo puedo. Es la persona que puede decir yo soy capaz de hacer frente a las circunstancias de mi vida. Tengo el potencial para satisfacer las demandas de mi vida. Y precisamente lo vemos en Mateo 25, del 14 al 30, la parábola de los talentos. Lo podemos utilizar como una ilustración de este punto, ¿okay? que estamos hablando. El jefe en la parábola asignó talentos de acuerdo a la capacidad de la persona, a cada uno de acuerdo a su capacidad. Según su capacidad, a uno le dio 5 talentos. Según su capacidad, a uno le dio 2 talentos. Y según su capacidad, a otro le dio 1 talento. A cada uno de acuerdo a qué? A su capacidad. Quiere decir que los 3 podían ¿qué? Tenían la capacidad para enfrentar demandas, lo que tuviera que enfrentar para multiplicar, para desarrollar, para realizarse, para crecer. El temor hizo que el que recibió un talento lo enterrara. ¿El temor a qué? El temor a fracaso. ¿El temor a qué? A no ser capaz. El temor nos paraliza. Y yo he visto gente con miedo al éxito como con miedo al fracaso. Cuando es miedo al fracaso no intentan nada, entierran. Y cuando es con miedo al éxito, se quedan stock, detenidos en una etapa, en la etapa en que saben que pueden manejar. Dicen, ya esto yo lo logro bien, este trabajo yo lo sé hacer bien. Si me dan un ascenso, yo he visto gente diciendo al jefe, no, yo me quedo en este trabajo, no, yo te quiero ascender porque tú eres un empleado, que yo he visto lo que tú haces. No, gracias, yo me quedo haciendo, porque se siente seguro haciendo ese trabajo que hace. Y le tiene miedo a enfrentar algo que cree que no te va a tener la capacidad, que a lo mejor no voy a poder entrenarme bien, que a lo mejor no lo voy a poder hacer bien. Así que de momento él mismo se sabotea. Él mismo trabaja en contra de sí mismo por el miedo al fracaso, sea por el éxito o sea simplemente por no haber logrado desarrollar lo que ha querido. El temor al éxito nos impide aceptar nuevos retos y dejamos pasar oportunidades de desarrollo. Y el miedo al fracaso hace que el que teme no intenta nada. Que vamos a ver qué dice Proverbios 24:16. Proverbios 24:16. 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Así que lo podemos utilizar. 7 veces puedes fracasar y puedes volver ¿a qué? A levantarte. ¿Okay? A levantarte. Un ejemplo de la constante pérdida de la autoestima por el fracaso es la mujer samaritana. La mujer samaritana tuvo ¿cuántos maridos? ¿Cuántos maridos tuvo la mujer samaritana? 5 maridos. Y cuando el Señor habló con ella y le dijo, y el que tienes ahora no es tu marido, el marido de alguien era, ¿verdad? Y es como si ella dijera, bueno, a mí me han dejado 5, porque en aquellos tiempos el hombre daba carta de divorcio, vamos. Y es como si ella hubiese dicho, bueno, a mí me han dejado 5 veces, así que con esto, pues, ¿para qué me voy a casar? Aquí estoy hasta que él se vaya, mientras quiera estar aquí. Así que ella simplemente se entrega, no, se acostumbró a fracasar, a sentir no, y cargó esa marca, y cargó ese daño, y cargó esa soledad, y cargó ese dolor, cargó esa vergüenza. Porque una de las cosas que hace
El fracaso es que llena a la persona con un sentimiento grande de vergüenza. Se avergüenza de fracasar porque se considera un fracasado. El que sufre vergüenza destructiva se siente expuesto y lucha por esconderse, porque el fracaso produce vergüenza. A veces es más fácil para nosotros admitir que estamos deprimidos, que estamos ansiosos, que estamos asustados, que decir que estamos avergonzados. Yo casi nunca oigo a nadie que dice, yo tengo una vergüenza, muy pocas veces. Miren lo que dice el de la Biblia nueva, la nueva traducción viviente. Dice en el Salmo 44:15, tenemos la vergüenza dibujada en el rostro. Así como la tristeza se ve en el rostro, el que se siente fracasado y avergonzado también se le ve. Tú ves todo el tiempo que rehúye la mirada, ¿ok? Que mira hacia el piso, que trata muchas veces de entretenerse haciendo cosas, pero no sé, él mismo se esquinea, se pone en un lugar, se siente en la parte de atrás, se para en el rinconcito, ¿ok? Cuando la gente celebra cosas, tú lo ves porque no habla mucho, se calla, porque no tiene nada que contar, no tiene un relato que dar, que hable de logros, de cosas alcanzadas. Así que tiende a callar. Dice, tenemos la vergüenza dibujada en el rostro. Así que la vergüenza se internaliza por el abandono físico, por lo emocional, por el fracaso. Se internaliza la vergüenza. Para vencerla hay que sacarla a la luz. Todo en Dios es sacándolo a la luz. Miren, el enemigo le gusta que tú mantengas las cosas ocultas. Por eso habla con nosotros para que no confesemos los pecados. Todo lo que tú mantienes en oculto se hace grande. En tu corazón y en tu vida va creciendo a tal nivel que parece que tú estás delante de un tigre. Y cuando tú lo sacas a la luz, muchas veces es un gato, ¿no? A veces no es tan grande, pero tú misma por el temor de que nadie se entere, de que nadie lo vea, de que nadie se dé cuenta, tú mantienes en oculto y estas cosas hay que sacarlas a la luz. Por eso es que segunda de Corintios 4:2 dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, quitamos de nosotros todo escondrijo de vergüenza. Ya no andamos en astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino en manifestación de la verdad. La verdad es traer a la luz, encomendándonos a nosotros mismos, a la conciencia de la humana delante de Dios, siendo abiertos, siendo vulnerables, desnudando el corazón. Esa es la mejor forma de que el enemigo pierda poder de atormentarme, pierda poder de meterme en cárceles, pierda poder de acusarme, pierda poder de poner un magnifier, de poner una lupa sobre lo que estoy viviendo, ¿ok? Como pasó con Gedeón, que lo vamos a tocar ahorita. ¿Se dan cuenta? La constante pérdida de la autoestima por fracasar hace que las personas se escondan y se llenen de vergüenza y a veces hasta de culpa. Porque por mi culpa yo no logré esto, yo debí de haber hecho tal cosa y se llenan de culpa, además de vergüenza. Pero miren este dato que yo quiero compartir. Bueno, vamos al cuarto. Ya les hablé del rechazo, les hablé de la seguridad básica, inseguridad básica, les hablé del fracaso. Y vamos a tocar ahora, vamos a hablar un poquito sobre el concepto de pobreza. El concepto de pobreza. Estoy hablando sobre cosas que nos rompen emocionalmente, experiencias que nos dañan, experiencias de la cual tenemos que ser sanados, ¿ok? Y vamos a la inseguridad básica. Sobre el fracaso, yo también les mandé a ustedes del libro Lo que dice recibe, la lista de nunca más. Nunca más voy a decir esto, nunca más voy a decir lo otro. ¿Okay? No, la lista de nunca más, de nunca más. Así que después ojean esas cosas que les mandé. El concepto de pobreza, la autovaloración que yo hago de mí misma. Dice Proverbios 23:7, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así es él.
Yo soy como pienso de mí misma. ¿Estamos? Y el ejemplo que queremos utilizar con lo que vamos a hablar es la vida de Gedeón y la vida de Mefiboset. Son los ejemplos de un concepto de pobreza. En el concepto de pobreza, que es algo impresionante, cómo se da, no tiene nada que ver con carecer de dinero en ningún momento. Es el concepto de que yo no soy suficiente. Cuando nos sentimos decaídos, tristes, ansiosos, temerosos, avergonzados, hay que detenerse. Siempre que tú tengas sentimientos negativos, párate, tómate un tiempo, unos minutos, y trata de identificar en qué tú has estado pensando. Si te sientes mal, tienes que ver qué está aquí, qué estás pensando. Porque es que tú piensas y según tú piensas, tú sientes. Y según tú piensas y sientes, tú actúas. Esa es la combinación. Pensamiento, sentimientos, emociones y acciones. Va a estar conectado todo el tiempo. Si yo me estoy sintiendo mal, yo tengo que estar viendo qué yo he estado pensando, que me está llevando a este estado de sentimiento, a este estado emocional. Y me está llevando a actuar de la manera que estoy actuando, o a dejar de actuar, o a detenerme, o a entregar, o a decir, no lo intento más, no sigo, renuncio. Yo soy un fracasado, yo no sirvo para esto. O sea, ¿qué tú has estado pensando? Eso es lo primero que hay que hacer, darnos cuenta, identificar qué hemos estado pensando. El que sufre o el concepto de pobreza dice cosas como esta. No, como uno de la barriada. No, porque como yo soy bruto, ¿verdad? Bueno, como uno es pobre. Lo que pasa es que como yo soy negra, la cosa, ¿verdad? La cosa es que, bendito. Pero mira, lo que pasa es que yo lo que tengo es un tercer grado. Ese concepto de pobreza no tiene que ver con carencia económica, sino que es una devalorización de uno mismo. Es la persona que piensa menos de sí mismo. Él se sabotea a sí mismo, deja pasar oportunidades que le caen en la mano, se compara con otros para confirmar que lo que él piensa de él es cierto. Y entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, miren esto. Nosotros tenemos capacidades, como dije ahorita, que Dios nos dio. Y según las capacidades vamos a poder funcionar. Está bien ligado. Si yo, el concepto de pobreza con lo del fracaso, todo esto se junta. Todos son sentimientos que yo lo estoy separando para estudiarlo, pero en verdad están todos como juntos, unos si hay sentimientos de rechazo y sentimientos de inseguridad y sentimientos de pobreza, puede haber, y sentimientos de fracaso, a veces juegan unos con los otros y nos mantienen a nosotros dentro de unos patrones de conducta. El Señor nos dio talento según nuestra capacidad. Nos damos cuenta que el sentido de realización que podemos tener es cuando yo puedo funcionar de acuerdo a mi potencial. Dios me dio unas capacidades, que es mi potencial. Y entonces yo enfrento con ese potencial, yo puedo enfrentar demandas en la vida, con lo cual yo puedo moverme y funcionar y lograr y vivir y ser feliz. Por ejemplo, miren esto. Dos jóvenes de la misma edad que están trabajando en un supermercado y están trabajando en un supermercado rellenando, llenando las góndolas de los productos, las latitas de tomates, todas puestecitas mirando para el frente, y acá los espaguetis. ¿Okay? Están trabajando haciendo el mismo trabajo. La diferencia es que uno de ellos, a Dios le dio 5 talentos y al otro le dio un talento. El que tiene 5 talentos tiene capacidad de haberse ido a estudiar a la universidad y ser ingeniero, médico, matemático, puede haber sido trabajador social, pudo haber sido un buen electricista, pudo haber sido, bueno, ¿okay? Pero está allí llenando la góndola. Y el que tiene un talento o quizás medio talento, pasó por las manos de la maestra Janet Galván y que la ha ayudado, que le ayudó durante sus añitos de escuela a manejar la vida, a vivir vida, le enseñó vida independiente para que él pudiera bañarse, vestirse, él pudiera manejar y conocer las monedas y conocer el dinero para cuando compra, que le den la vuelta, que no le vayan a robar
o hacerle trampa. Y ambos están trabajando en el supermercado. Pregunto, ¿cuál de los dos se levanta por la mañana motivado, alegre, vestidito, perfumado, pendiente porque tengo que llegar a tiempo al trabajo? ¿El de que tenía 5 talentos o el que tenía 1? El que tenía 1. El que tenía 1. ¿Y cómo usted cree que el que tenía 5? Ese no quiere ser. Desde que se levanta está maldiciendo. Tengo que ir a este trabajo y no quiere ir. Y me molesta este horario que me dieron. Y está todo el tiempo quejándose. Y va al trabajo molesto y desalentado y amargado y deprimido, sin deseo de trabajar cada mañana. ¿Por qué razón se siente así a diferencia del otro? Porque está trabajando por debajo de su potencial, por debajo de su capacidad. El otro está feliz porque está trabajando según su potencial y según su capacidad. Y está haciendo lo que puede hacer y lo que sabe hacer y está feliz. Se gana su salario toda la semana, compra sus cositas para él, se siente útil, se siente pleno, se siente satisfecho. Pero el otro está trabajando por debajo de su potencial y por lo tanto está amargado. ¿Ok? No hay nada que lo aliente, que lo motive. ¿Ok? No va al trabajo con expectación, pone las latas mal puestas. ¿Ok? Porque como está de mal humor, olvídate que va a estar pendiente de que todos los poner las habichuelas juntas cuando las mezcla las habichuelas con las ensaladas de. ¿Por qué? Porque está disgustado, está trabajando por debajo de lo que puede. Todo lo que tenemos que hacer es que simplemente funcionar de acuerdo a nuestra capacidad. ¿Mm? Decía Kenneth Hagin antes de morir, él decía, yo soy todo lo que Dios dice que yo soy. Yo tengo todo lo que Dios dice que yo tengo. Yo puedo hacer todo lo que Dios dice que puedo hacer. Yo soy todo lo que Dios dice que yo soy. Yo tengo todo lo que Dios dice que yo tengo. Y yo puedo hacer todo lo que Dios dice que yo puedo hacer. Cuando Dios dio capacidad, ¿ustedes se acuerdan cuando iban a hacer el tabernáculo? En el capítulo 31 de Éxodo, los versículos del 1 al 6, se habla de Bezalel y Aholiab, que el Espíritu Santo lo llenó de sabiduría y de inteligencia en todo arte, para inventar diseño, para trabajar con oro, con plata, con bronce, para engastar piedra, para trabajar con madera, en la labor de diseñar el tabernáculo. ¿Éxodo qué es ese? Éxodo 31, versículo del 1 al 6. Ellos fueron habilitados. Ellos, le dio que el potencial y la capacidad para hacer el trabajo y lo hicieron y fue una obra que excelente. Fue un trabajo precioso lo que pudieron hacer. No enterraron su talento. Hay que dejar de decir, no sé, no puedo y no tengo. Hay que, hay que erradicar de nuestra boca. Yo no sé, déjame ver. Déjame buscar si consigo el texto aquí. Déjame ver si es Jeremías 7:20. Se los consigo después. Aquí está. Es Jeremías 7:28. No era 20. Yo le dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. ¿Qué fue cortada de la boca? La verdad. Dice la Biblia textual que la verdad fue desterrada de la boca. Nosotros necesitamos traer de nuevo la verdad de Dios a la boca, traerla al corazón y traerla a la boca. Nosotros estamos hablándonos mentiras. Hemos cogido el enemigo, lo que nos habla es mentira. Es lo que viene es a destruir y siempre inspira en nosotros cosas que son fuera del diseño de Dios para con nosotros. Y nosotros necesitamos incorporar, renunciar a ese no puedo, no sé, no tengo y comenzar simplemente a traer la verdad de Dios a la boca nuestra y decirla y creerla. Según creo, hablo. ¿Mm? Pero primeramente, como la fe viene por el oír, oigo la palabra de Dios, la recibo en mi espíritu, la rumio. ¿Okay? Y entonces, miren esto, y terminamos con esto.
Vamos a terminar con el ejemplo de Gedeón. Gedeón, voy por encimita porque ya se nos fue el tiempo. Cuando el ángel de Jehová se encuentra con Gedeón, cuando el ángel de Jehová, que es la segunda persona de la Trinidad, se encontró con Gedeón en Jueces 6, del 1 al 4, en el versículo 6 y en el versículo 11. Jueces 6, 1 al 4, versículo 6, versículo 11. Se encontró a Gedeón sacudiendo el trigo y escondiéndolo en un lagar. Yo no entiendo por qué. De esto le pregunto al pastor Jaime, que me diga, ¿por qué razón estaría Gedeón escondiendo el trigo en un lagar? El lagar no es para lidiar con el trigo. ¿Qué se trabaja en el lagar? El vino, ¿verdad que sí? Ahí se pisan las uvas. El vino. También quizás una compresa para hacer aceite, pero yo creo que es el vino más bien. Pero ahí estaba Gedeón escondiendo trigo en el lagar. Estaba como desubicado, ¿ok? Haciendo lo que podía. Su verdadera identidad había sido trastocada. El Señor se acerca a él y le dice, varón esforzado y valiente. Esa era su identidad, pero así él no se veía, ¿ok? Él no sabía quién él era. Él se sentía desamparado por Dios, versículo 13. Se sentía impotente, pobre, pequeño e incapaz, versículo 15 de Jueces 6. En el versículo 25, Dios lo envía a derribar el altar, los ídolos de la casa de su padre, que habían contaminado su vida y su casa. Y hay imágenes talladas. Esto lo voy a traer como representación, ¿verdad? Además de que son ídolos realmente satánicos, falsos, que hay que derribar cuando estén presentes. Pero cuando están en una casa, contaminan, porque no hay manera de que un ídolo falso produzca en un hogar felicidad, que no toque los miembros de la familia, no toque el matrimonio, no afecte las oportunidades, no bloquee crecimiento, porque precisamente es la representación de demonios en medio de esa casa. Pero además de eso, hay imágenes talladas en nuestra alma por la familia, porque también allí mismo hay ídolos que se han levantado a nivel de familia y han formado conceptos en la vida nuestra que fueron aprendidas a través de generaciones, a través de la forma como se trabajaba en la familia, como se hacía gobierno en la familia y que formaron o deformaron nuestra vida. Y hay que derribarlas porque distorsionaron nuestra identidad. Cortaron, castraron nuestro potencial, frustraron nuestro destino. Y el diseño de Dios fue distorsionado en nuestras vidas. El Señor lo que nos dice es que todo lo puedes en mí, que yo te fortalezca. Que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Que cuando yo soy débil, soy fuerte en Él. Que apartado de Él no puedo hacer nada y por lo tanto vivo apegado a Él y de Él recibo la gracia de Dios para ser quien soy, como dijo Pablo, por la gracia que opera en mí. Entonces, ¿qué pasa? En Gedeón vemos una identidad distorsionada. El temor lo llevó a magnificar, a ponerle lupa a las circunstancias que lo rodeaban. Debemos tener claro la diferencia que hay entre límites y limitaciones. Dios nos pone límites, nosotros nos ponemos limitaciones. Son cosas diferentes. Dios pone límites porque son límites para protección y para seguridad, para plenitud, para fructificar, para delinear esferas y zonas de influencia en nuestra vida. Dios pone límites que pueden ser extendidos al crecer y madurar en nuestra identidad en Cristo y autoridad. Jesús tenía límites. Él dijo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que hace y dice el Padre. En la creación, Dios estableció límites con su voz. Le dijo, de todo árbol vas a comer menos de este que está aquí. Y aún me llama la atención cuando metió al pueblo de Israel en Canaán, puso límites, tenían fronteras. Por un lado había un desierto, por otro lado había un monte, por un lado había un río y por otro lado había un mar. Y ahí estaba dentro Israel. Cada vez que ellos trataban de salir, salían a uno de estos problemas. O a tener que cruzar un monte, cruzar un río, cruzar un mar o meterme en un desierto. Los límites de protección en la voz de Dios. El que habita
bajo el amparo del Altísimo morará, bajo la sombra, nos puso límites bajo su sombra. Necesitamos entrar en la dimensión de su voz para discernir los límites en que tenemos que movernos de acuerdo a nuestra madurez. Y la revelación nos establece límites de posición de autoridad y de herencia. Ahora bien, el que trabaja y vive en limitaciones, miren cómo opera. Las limitaciones producen falta de identidad. Las limitaciones nos detienen, nos estancan. Con limitaciones tenemos nuestra capacidad disminuida. Nos movemos en espacios pequeños y estrechos. Se vive atado a la esfera del desierto. El mismo hijo pródigo olvidó quién era. ¿Quién era? Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, sino que me trate como un jornalero, como si se perdiera esa identidad de hijo. ¿Okay? Y así vive muchas veces el creyente. Se vive como fracasado, se vive en temor, se vive con autocompasión, se vive en escasez. Cuando el hombre cruzó los límites de Dios, que los límites que Dios impone, nos exponemos a ser separados, claro está, de su presencia, que eso fue lo que pasó en el Edén. Al hombre quebrantar el límite que Dios le había puesto, perdió se separó de la presencia de Dios. Todo avance, conquista y victoria procede de un rompimiento de limitaciones en nuestra vida y en nuestra mente. Y es necesario que nos establezcamos en nuestra identidad en Dios. Saber quién soy en Dios. ¿Quién soy en Dios? Yo tengo identidad en Dios. Tengo identidad en Dios. Yo tengo un valor. Se me concedió valor. Se me concedió lugar. Se me concedió un espacio. Se me llamó hijo. Se me llamó coheredera. Se me llamó ministro competente, se me llamó y por lo tanto yo soy un renacido de Dios. Hemos recibido vida eterna. Yo fui santificada por Dios, a los que ha santificado Cristo, lo ha separado para Él. Nosotros somos hijos conocidos por Dios, somos hijos escogidos, adoptados, amados, aceptados, redimidos, guardados por Dios. Y soy un hijo llamado por Dios. Yo conozco mi identidad y eso hace que me permita ver qué me dio en términos de talentos, de dones, de capacidades y de gracias. Y de gracias. Y funcionar de acuerdo a la esfera de autoridad que se me ha concedido. Funcionar en términos del lugar que tengo en autoridad, de crecimiento y de maduración. Y sabiendo que en Dios siempre hay que más. Más favor. Nosotros vivimos, el que es hijo de Dios, vive bajo el favor de Dios. El favor de Dios. Y el favor de Dios va a tu retaguardia. Y el favor de Dios está a tu derecha y a tu izquierda. Y el favor de Dios va delante de ti. Dice que el bien y la misericordia de Dios te seguirán ¿cuántos días de tu vida? ¿Cuántos días dice? Todos los días de tu vida. Todos los días nosotros vivimos escoltados con el favor. La bondad de Dios nos escolta todos los días de nuestra vida. Así que nosotros podemos ser sanados del rechazo, podemos ser sanados de la inseguridad básica, podemos ser sanados de ese sentimiento que lastimó nuestra autoestima por fracasar. Miren, el que fracasa, el que intenta mucho, fracasa mucho. El que logra cosas ha intentado mucho. Cuando hacemos nuestra lista de éxito y de fracaso, nuestra lista de fracaso es más larga que la de éxito. Siempre. Porque intentamos muchas veces. Y en ese intentar es que tú te vas dando cuenta, no es por aquí, es por allá. Es de esta manera y no de esta otra. ¿Ok? Pero te mueves. En ese movimiento hay vida. Y hay revelación, y hay crecimiento, y hay formación, y hay maduración. En la paralización, cuando te detienes, pues por supuesto ahí te secas, te secas. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, decimos que esta palabra de esta noche alumbra tinieblas,
que la palabra de esta noche puso la lámpara sobre tu vida y has podido ver dónde tú has estado, en qué ha sido lo que afectó tu vida, si fue la inseguridad, qué fue lo que afectó tu vida, si fue el rechazo, qué fue lo que afectó tu vida, si fue el fracaso, qué fue lo que afectó tu vida, si es el concepto de pobreza, de sentir que porque no tuve esto, no pude lograr lo otro, porque soy de esta clase social, porque soy de una familia pobre, como decía Gedeón. Gedeón decía, mi familia es la más pequeña de las tribus de Israel. Nosotros no tenemos cómo enfrentar esto que está sobre nosotros. Todo eso viene el Señor a removerlo y somos visitados por el ángel de Jehová. Somos visitados por Jesucristo a través de la experiencia de salvación que trajo a nuestra vida, la experiencia de redención que trajo a nuestra vida. Y lo que nos dijo es, tú eres un varón o una varona esforzada y valiente. Tú tienes mi nombre, tú cargas mi autoridad, tú tienes mi comisión. Yo estoy contigo y voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Yo no te dejo, no te desamparo, no te dejo solo. Lo que necesites, yo lo proveo. Yo tengo todo lo que tú necesitas. Necesitas sabiduría, pídemela. Necesitas fuerza, pídemela. Necesitas sanidad, pídemela. Necesitas orientación, que abra puertas, pídemelo. Cuando yo abro, nadie cierra y cuando yo cierro, nadie abre. Por lo tanto, venir en esa plenitud y confianza en el Señor nos sana. ¿Por qué razón? Porque el rechazo es ausencia de amor y en el Señor hemos sido perfectamente amados, continuamente amados y el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios está en nosotros, con nosotros, bendiciéndonos, levantándonos, ayudándonos, consolándonos, madurándonos, dándonos propósito en Él para cumplir el propósito de Dios en nosotros. En el nombre de Jesús. Los bendigo en esta noche. Y nos vemos la semana que viene. Bendecidos. Nos vamos ya, que ya se fue a las 9. Bye. Buenas noches, bendiciones. Ok. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Bendiciones, buenas noches. Sí, claro que sí. Dios Descansen. Nos bendiga. vemos, Dios les bendice. poderoso. Gracias. Bye. Bendiciones. Bye.